En este video en el que vamos a seguir trabajando con los logaritmos, vamos a repasar y demostrar una propiedad muy interesante que nos va a servir para el trabajo con esta aplicación, con esta operación. Antes que nada recordamos que el logaritmo en base b de un número a es igual a c siempre que b a la c sea igual a a. Esta es la definición, que es lo que nos va a servir principalmente para demostrar la mayoría de las propiedades. Y esto se cumple, claro está, en los dos sentidos, es decir, esto se cumple en esto y esta parte también se cumple para esta. De esta forma es que se define este condicional, este bicondicional. Ahora, la propiedad que nos compete en este video, en estos minutos, es la que dice que el logaritmo en base b de un número a que está elevado a una potencia n va a ser igual a ese mismo número n multiplicado al logaritmo en base b de a. Es decir, lo que sucede es que el exponente del argumento pasa a ser un factor del logaritmo, en donde el exponente del argumento se transforma en un 1, es decir, esa n desaparece. Vamos a tratar de demostrar esto de un método bastante sencillo, con un método bastante sencillo, mejor dicho, y que va a permitirnos comprender cómo se llega de esta primera expresión a esta segunda. Partamos del principio entonces. Tenemos que el logaritmo en base b de a la n siempre va a ser igual a un determinado número c. Y esto se va a cumplir, según la definición del logaritmo, siempre que b a la c sea igual al argumento. En este caso el argumento es a la n. Ahora, ¿qué sucede si en ambos miembros aplicamos una raíz enésima, es decir, una raíz con un índice n? Y esto lo podemos hacer en los dos miembros sin ningún problema y mantendríamos la importancia de la igualdad. Lo que sucede en este caso es que el índice y la raíz se simplificarían con el exponente, cuestión que nos quedaría raíz enésima de b a la c que sea igual a a. Y ahora podríamos reescribir este miembro, raíz enésima de b a la c, de la forma que nos convenga, con el siguiente criterio. La raíz enésima de b a la c podríamos transformarlo uniendo el índice de la raíz con el exponente en un exponente fraccionario, es decir, que la raíz enésima de b a la c es igual a b a la c sobre n, y esto es igual a por esta expresión de acá. Por lo tanto, nos queda esto que es mucho más interesante. B a la c sobre n es igual a a. Y veamos una cosa. Si nosotros quisiéramos aplicar ahora la definición de logaritmo, tendríamos que b es la base del logaritmo, a es el argumento, y que c sobre n es justamente el logaritmo. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente manera: que el logaritmo en base b de a es igual a c sobre n. Y en este punto la situación se pone más interesante. Tenemos logaritmo en base b de a que es igual a c sobre n. Y ahora estamos solo a un paso. Fíjense que si multiplicamos ambos miembros por n, mantenemos la igualdad y en este caso simplificaríamos el denominador con esta n. Por lo tanto, nos queda finalmente que n por el logaritmo en base b de a es igual a c. Y esta misma c era la que teníamos en un principio. A ver, ¿dónde estábamos? Acá. Es esta misma c.
Por lo tanto, podríamos decir que toda esta expresión, si toda esta expresión es igual a c, y toda esta expresión también es igual a c, podríamos definir, finalmente, que el logaritmo en base b de a la n es igual a n por el logaritmo en base b de a. Y así queda demostrada esta propiedad, que va a ser de gran utilidad para la resolución de ecuaciones con logaritmos o para la demostración de distintas propiedades o de otras propiedades. Ahora trabajemos sobre algunos ejemplos para poder resolverlos. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 2 de 16. A ver, esto podríamos expresarlo como el logaritmo en base 2 de 2 a la cuarta. 16, a ver, quiero dejar claro esto, ¿no? 16 es igual a 2 a la cuarta. Por lo tanto, en este punto podríamos aplicar la propiedad que acabamos de demostrar. Mejor lo hacemos acá abajo. Podríamos aplicar la propiedad que acabamos de demostrar. Este 4, el exponente del argumento, podría pasar de este lado y quedarnos 4 por logaritmo en base 2 de 2. Y por otra propiedad que también conocemos, el logaritmo en base 2 de 2, si tenemos igual base e igual argumento, esto es igual a 1, por lo tanto el resultado final es 4. Otro ejemplo, veamos otro ejemplo, a ver, subamos un poco acá. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con logaritmo en base 3 de 81? En este caso es algo similar. Logaritmo en base 3 a 81 lo podríamos expresar como 3 a la cuarta. Nuevamente, insisto, esto se da así porque 81 es igual a 3 a la cuarta, o 3 a la cuarta es igual a 81. Nuevamente, podríamos colocar este exponente del argumento de este lado, cuestión que nos quedaría 4 por logaritmo en base 3 de 3, esto es 1, esto es 1, por lo tanto el resultado, nuevamente, en este caso, es 4. Y así hay incontables ejemplos que podríamos, con los que podríamos seguir trabajando. Lo interesante es la propiedad que demostramos, que nos dice que el logaritmo en base b de un número a la n es igual a n por el logaritmo en base b de a.